la época del año preferida de muchos. En Chile se celebran las fiestas patrias, se prenden las parrillas, comenzamos a realizar más actividad al aire libre. Nos acercamos a pasos agigantados y ya comienzan a aflorar los primeros árboles y con ello la aparición de las tradicionales alergias. Una reacción anormal del organismo frente a sustancias que suelen ser inocuas y transportables en el aire. Los principales síntomas son la tos, estornudos, picazón en los ojos y congestión nasal. Aunque en rigor la alergia primaveral no existe como tal, es en esta estación cuando se agudizan algunos cuadros alérgicos respiratorios. Ello se debe en gran medida a que esta época del año trae consigo la polinización de pastos, malezas y árboles, los que conforman los alergenos o sustancias causantes de los trastornos alérgicos más comunes a partir de septiembre. En general, las enfermedades alérgicas han aumentado en todo el mundo y se han transformado en afecciones de alta frecuencia. El hecho que hoy existen personas que sufren de alergia sin haber manifestado nunca este tipo de síntomas se debe en gran medida a que estos cuadros pueden aparecer a cualquier edad, si se tiene una predisposición genética. Si bien alrededor del 30% de las alergias son hereditarias, la gran mayoría son adquiridas y se pueden manifestar a cualquier edad. En los casos hereditarios suele haber síntomas desde la niñez. Algunas de las categorías de estas molestas reacciones de hipersensibilidad son las alergias respiratorias altas, caracterizadas por obstrucción nasal, aumento de secreción nasal, estornudos, picazón de nariz, paladar o garganta, lagrimeo y sensación de oídos tapados. Y la respiratoria baja, que se acompaña de tos, ruidos semejantes a silbidos en el pecho, aumento de secreción bronquial y cansancio. Esta alteración es más conocida como asma bronquial. ¿Podemos prevenir estos molestos síntomas? Ventilando la casa en la mañana y mantener cerradas las ventanas por las tardes, andar en auto con las ventanas cerradas, ducharse para sacar el polen que quede impregnado en la piel, ropa y pelo, en caso de estar mucho tiempo al aire libre, lavarse el pelo de forma frecuente, sobre todo después de estar expuesto al aire libre en días soleados, intentar no salir a caminar en la mañana cuando hay más liberación de pólenes, usar anteojos de sol para evitar la conjuntivitis alérgica si se camina a diario por avenidas con plátanos orientales. No tenderse sobre el pasto ni estar presente cuando se corta en caso de alergia a este, evitar objetos que acumulen polvo en el dormitorio y por supuesto consultar a su médico antes de que se inicie la temporada polínica para comenzar un tratamiento preventivo. Si la alergia ya es inminente, a continuación algunos consejos caseros para disminuir sus efectos en esta época primaveral que ya se acerca. El ajo resulta un excelente remedio natural contra las alergias, por lo que se recomienda que las personas que lo sufran lo consuman mucho en sus comidas, especialmente en ensaladas. También puede diluir media cucharada de sal marina en una de agua filtrada y luego aspirar por 20 segundos un poquito de esta agua primero en uno de los orificios de la nariz tapando el otro y se repite este procedimiento con el otro orificio y luego se debe expulsar el agua por la boca. Es muy recomendable también la ingesta de cítricos como la naranja o la mandarina que se pueden consumir en jugo o entera. Además, es bueno realizar sesiones de respiración con vapores de manzanilla o melisa para abrir las vías respiratorias y mejorar nuestro estado. Es bueno que lo realicemos a diario mientras nos dura la alergia, ya que nos ayudará a limpiar el aparato respiratorio. Oye, vamos a hablar de este tema con el doctor. Está acá con nosotros el inmunólogo Oscar Venegas. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muy buenos días. ¿Todo bien o no? Bien, o sea, preparado para este septiembre, ¿Cierto? partiendo el primer día del mes, en la cual indudablemente la idea es usar el pañuelo acá para la cueca y no acá. Toda la razón. Claro, que es el síntoma característico del tema, ¿no es cierto?, que planteaba la nota, que es la rinoconjuntivitis alérgica. Lamentablemente, Doc, este es un tema que afecta a mucha gente y como conversábamos antes de la nota con Colomba, sí, a veces a uno también le dan algunos síntomas, pero hay gente que sufre muchísimo. No mata, pero fastidia. Claro, no solamente en septiembre, parten un poquito antes, ¿cierto? Con las flores. Claro, lo que pasa es que hay dos tipos de expresiones de rinoconjuntivitis alérgica, la que es persistente o perenne, digamos, que es todo el año, digamos, y habitualmente es gatillada por alergias a contaminantes dentro de la casa. Me refiero fundamentalmente a ácaros, moho, esporas de hongos, capas de animales, ¿no es cierto?, que pueden estar presentes en la casa. Pero en esta época, ya independiente que por calendario la primavera empieza el 21 de septiembre, digamos, ya empezaron a florecer, a vestirse, digamos, la vegetación tiene la primavera de otros flores, tiempos. ¿no es cierto? Y eso implica un proceso de polinización del reino vegetal, de las flores específicas, a través de flores. Y obviamente en las flores, en la floración, hay que distinguir
básicamente dos tipos de pólenes, ¿no? Los que son transportados por insectos, que habitualmente son llamados pólenes entomófilos, son pólenes que son grandes, pegajosos y pesados, y esos no se volatilizan, sino que se pegan en los cuerpos de los insectos, y estos los polinizan, ¿no es cierto?, a través, aquí tenemos un pequeño insectito, una demostración, ¿eh? Una chinita, puede ser una abeja, ¿no es cierto? Esos no causan alergia, o sea, y esos pólenes habitualmente son de flores bonitas, ¿eh? Atractivas, que son olorosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, son atractivas para los insectos. Los pólenes que causan alergia... Ay, disculpe, lo trajo solamente para... Sí, claro. Para hacer el efecto de polinización. Claro. Ya, ¿eh? y esta Pero eso, ¿Hay niños viendo el programa, Carlos? Sí. Y eso no... Somos no, niños. Por favor. Y eso no producen alergia, esos pólenes, ¿ya? O sea, los pólenes de flores bonitas no causan alergia, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pólenes que causan problemas? Los pólenes de flores poco agraciadas, a no usar un término más peyorativo. ¿Cómo cuáles serían esas? Las feas. De flores, por favor. Poco agraciadas, digamos que en el fondo son pólenes pequeños que, digamos, su polinización es aerotransportada, es por el aire. ¿no? Y por ello son inhalados. ¿no? Y estos corresponden a pólenes de flores de pastos, de algunos árboles. Hay gente que le diga la retamilla. Claro, son pólenes... Que no están tan buenos. Claro, el polen de pasto, por ejemplo. O sea, le va a regalar una florcita, un ramo de flores de vallica, digamos, Galo, usted ahí estaría complicado. No le Claro. iría, yo creo que ahí no le iría muy bien. Claro, sobre todo si la acompañante es alérgica, lo va a quedar mirando extrañamente, digamos. Ahora, eso como causa relevante de la exacerbación o la aparición de síntomas de rinoconjuntivitis alérgica en este periodo de primavera, ¿no es cierto?, de inicio de la estación primaveral, ¿no? Que por calendario digo el 21 de septiembre, pero es que ya empezó, digamos, desde el punto de vista de la naturaleza. Ahora, el tema de rinoconjuntivitis alérgica es obviamente para describir que lo más habitual es que los síntomas de congestión nasal siempre van acompañados de congestión y compromiso de la conjuntiva ocular. Claro. Siempre. ¿Porque está la rinitis alérgica? Sí, o sea, cuando hay un cuadro de rinitis, de congestión, de picazón nasal, no está acompañado de expresiones de irritación ocular, o sea, simultáneo, uno tiene que empezar a dudar si realmente es un cuadro alérgico o corresponde a una inflamación de otro origen en la nariz. Hay veces que se confunde con el asma bronquial, sobre todo los niños, ¿no? Es que van de la mano, ¿no? Lo que sucede, como lo hemos dicho antes en el programa, la alergia es una condición sistémica, ¿no? Va a tener expresiones de predominio en algunos órganos como las zonas respiratorias alta y conjuntival, rinoconjuntivitis alérgica, puede tener expresiones a nivel bronquial, ¿no es cierto?, ¿no? Y cuya reactividad persistente denominamos asma, o puede darse en conjunto, o sea, el paciente tener la desgracia de, además de estar con rinoconjuntivitis alérgica, tener exacerbaciones broncoobstructivas, o sea, ahogos. ¿Ah? Y eso lo diferenciamos Por los síntomas, por los ¿no? síntomas. O sea, va a haber síntomas de obstrucción bronquial, de reactividad al ejercicio, sobre todo en niños, digamos, van a hacer algo de ejercicio, la risa va a quedar con tos y se ahoga. ¿ah? Pero junto con ello va a estar con congestión nasal y ocular. Lo que sucede es que habitualmente la consulta, por ejemplo, a los servicios de urgencia es por obstrucción bronquial, es por crisis de asma. Es muy raro que alguien vaya a un servicio de urgencia por una crisis de rinoconjuntivitis, ¿cierto? O lo van a quedar mirando medio extraño, digamos, o no sé, que esté pensando en otro tipo de problemas, pero la rinoconjuntivitis, como te digo, no tiene riesgo de muerte, pero es muy fastidiosa y altera la calidad de vida de la persona. ¿Y cuál es la solamente forma, por el uso Doc? inadecuado del pañuelo, en vez de usarlo en la cueca, lo anda usando. Pero, digamos, ¿cuál es la parte forma de nasal. controlar de manera correcta esta rinofaringitis? Lo primero es rinoconjuntivitis. alérgica. Lo primero es reconocer los síntomas, y los síntomas básicamente, ¿no es cierto?, son picazón ocular, congestión, lagrimación, estornudo, ¿no?, picazón nasal, la sensación de obstrucción y algunas oportunidades cefaleas, un dolor de cabeza que es más frontal, la zona frontal, con descarga de mucosa posterior. Ahora, la característica de este conjunto de síntomas, a veces acompañado incluso de picazón de oído, digamos, por la conexión a través de la trompa de Eustaquio al oído medio, estos síntomas tienen una característica central, son recurrentes y o persistentes. Y eso ya Porque no usted es infeccioso. hacía la diferenciación, ¿cierto?, de esta alergia perenne, ¿cierto?, que se mantiene durante Que es quizás todo el persistente. año, y otra que solamente Empieza a ser en esta crítica en esta estación. época.
estacional. ¿Y hay tratamientos distintos? No, en general, lo primero... Porque es uno de repente todo el año la gente anda con... Claro, ahí con es los pañuelos. reconocer, digamos, que es un cuadro alérgico. La característica es que raramente un cuadro alérgico da fiebre y los síntomas son persistentes o recurrentes en el tiempo. O sea, lo primero es que la persona que tiene los síntomas se dé cuenta, digamos, de que este asunto es persistente, está recurrentemente, está haciendo uso de pañuelos desechables y está con la congestión o la picazón de ojito, ¿ya? Ahora, eso para que se entretenga usted ahí, Galo, ¿eh? Hace todo un... ¿eh? Ahora Sí, vienen me con gusta lúdica. Fresh Claro, Up, es que vienen... esto fundamentalmente... con colores, olores, Claro. ¿Cierto? sabores. Claro, pero en el fondo no solucionan el problema, sino que lo único que hacen es salvar, digamos, que uno no ande con un goteo nasal, digamos. Ahora, ¿por qué ponía Por la frutillita. esta frutita? Porque no hay que olvidarse que sin flores no hay frutas, ¿eh? Así que no seamos peyorativos de las flores, ¿eh? El tema es No que solo tenemos, causan problemas. claro, tenemos que reconocer. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Ah? ¿Se dieron cuenta la reflexión del doctor o no? Porque él no solamente viene acá a enseñarnos, Por favor. trae un mensaje, ¿cierto? Subliminal. Es que hay una filosofía de vida, ¿no es cierto? Es que sin flores no hay frutas. Y sin frutas no hay semillas. Y sin semillas no se prolonga la vida. Esa es la reflexión. Pero Oiga, bueno, no, otro día no, vamos a reflexionar de a eso, mí me pero ¿te encanta, gusta? me encanta. Bien. Ahora- Y sin abejas se están acabando las abejas. Sí, Eso es complicado. está complicado. ¿eh? Oiga, Eso es complicado. ¿harta gente que va a consultar en esta época? ¿Está llena la consulta? Sí, claro, lo que sucede es que la parte de inmunología funciona fundamentalmente con la interconsultoría de los colegas, o sea, para aclarar diagnóstico y todo eso y afinar terapia. ¿Está perdiendo ahora usted? No, Oiga, Doc, No, todo lo Rinitec, contrario. ¿en No, qué como el momento llegamos a esto? Esto A estas por cosillas. indicación médica, o sea, la nebulización, permíteme, de la nariz. ¿Qué ¿ya? es eso? Es un corticoide de ¿Ya? aplicación nasal, ¿no es cierto? Cuya aplicación tiene que ser por indicación médica, pero recordar, ¿cierto?, a la teleaudiencia que la nariz, aunque la cara dirige la nariz como hacia arriba, pero la nariz es hacia atrás. Por lo tanto, la aplicación de estos dispositivos no es tanto hacia arriba, sino que levantando vestíbulo nasal hacia la Derecho. zona posterior. ¿Ok? Oiga. Porque el tema es atrás, pues. Claro que sí. Claro, independiente del tamaño, digamos, de la nariz, con todo respeto, digamos. Está bien, pues. Claro. Oiga, doctor, ¿qué Mayor pasa ca- con el uso de corticoides en los niños? ¿Hay algún efecto secundario? No, de los corticoides que hoy en día disponemos, digamos, en el mercado de uso local, no a tomar, ni inyectable, sino que local, son de muy, muy bajo impacto a nivel sistémico y en dosis adecuadas prácticamente no tienen impacto ni en el crecimiento, ni en la inmunidad del niñito. Y todo lo contrario, un buen tratamiento administrado con nebulizador nasal, sobre todo en este periodo crítico, es importante porque no va a aliviar solo los síntomas, sino que va a evitar lo que preguntaba Colomba hace un rato atrás, ¿no es cierto?, que es la irritabilidad hacia los bronquios. O sea, este enlace de la rinoconjuntivitis con la obstrucción asmática, ¿no? O sea, en general, por decirlo en términos globales, la mayoría de los pacientes asmáticos tiene un componente inflamatorio nasal. Si uno, la inflamación nasal alérgica la mejora, y eso hoy día es posible porque está muy al alcance, digamos, de hacer un buen tratamiento, notablemente bajan los síntomas y el componente obstructivo bronquial. Mejora O sea, la hay- calidad de vida también. Hay un montón enlace. de cosas. Ya Galeno, un ancestro, digamos, de la medicina del siglo II a.C., planteaba, ¿no?, que los malos humores que caían de la cabeza hacia los bronquios ahogaban. Entonces, una de sus prescripciones galénicas era hacer enjuagues nasales con agua y sales, ¿eh? Y alivianaba bastante el respirar, ¿eh? No tenía mucha idea de las cavidades que tenemos intrincadas en la cara, pero obviamente es algo que sigue siendo verdadero. O sea, si hay una obstrucción nasal, ¿no es cierto?, hay que ocuparse de que eso se desinflame. Ya, pero bueno eso que menciona usted, ¿no? Como remedio Con casero. lavados nasales, de ¿Sí? hecho, hay en el mercado nebulizaciones en niños pequeños, por ejemplo, con suero fisiológico nasal y que permiten, digamos, despejar la vía aérea, cosa que la respiración habitualmente se haga vía nasal y no con la boca abierta. ¿M? O sea, esa respiración como de pececito boca abierta no es muy buena, digamos,
porque en el fondo la nariz, aparte de la utilidad estética para algunas personas y para otros no tanto, digamos, pero nos da un rasgo de Pero se puede personalidad. arreglar, pues, hay gente No, que no, eso- no, no, no. Yo No, pero no lo digo en el caso. No lo digo por Lo estoy usted. diciendo. ¿Por qué lo dices? No, tiene- No, no, no. La nariz tiene una utilidad interesante, ¿no es cierto?, porque permite acondicionar, darle una buena condición del aire para que llegue a los pulmones. Y me refiero básicamente, entibia el aire, ¿no es cierto?, lo filtra y lo humedece. Ah, mire, Ahora, si en la noche, por ejemplo, la persona está con la nariz obstruida por una rinitis o rinoconjuntivitis alérgica, va a respirar con la boca abierta, el caracol va a salir a dar una vuelta, va a babear un resto, y en general, digamos, va a ser una calidad del reposo bastante precaria. O sea, si bien es cierto, la rinoconjuntivitis no mata, no tiene un riesgo de mortalidad, Pero se vive con esto pero para es siempre. fastidiosa. ¿Se vive con esto para siempre? No, se tiene que Porque hacer un buen tratamiento. Los síntomas son evidentes, pero ¿qué pasa para saber a qué somos alérgicos específicamente? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Se puede hacer el test cutáneo para esto, no? Sí, pero uno consultar a su médico tratante, su pediatra, su médico de familia o el médico especialista, digamos, que le indique la investigación pertinente, digamos, si es sospechoso de una alergia a pólenes, un test cutáneo dirigido a lo que es la evaluación de alergia a pólenes, un test cutáneo, o si es alérgico a contaminantes intradomiciliarios, en cuadros que son más persistentes en el tiempo, será un test cutáneo enfocado a contaminantes intradomiciliarios. O sea, ya el relato de los síntomas a uno le debe orientar hacia qué tipo de evaluación va a hacer. Una buena evaluación diagnóstica permite hacer un aspecto fundamental, más allá de los fármacos que uno pueda tomar, antihistamínicos. Algo fundamental en el buen manejo de los problemas alérgicos es la educación y la prevención. Y para prevenir tienes que saber de qué cuidarte, ¿no? Porque si no, estamos jugando, digamos, a los fantasmas y los demonios nomás, ¿ah? Por lo tanto, lo primero es un adecuado diagnóstico y eso, digamos, lo tiene que hacer un profesional médico, ¿ya? Y posteriormente a eso, y por eso traje todo este pequeño arsenal de fármacos y disponibilidad de medicamentos, que hoy en día permite mejorar más que ostensiblemente, casi en un 100% la calidad de vida, en un periodo que es bonito, la Y que hay que primavera, tratar que de no tiene que disfrutarlo tratarse, ¿cierto? transformarse en una maldita primavera. como Y se el le pañuelo, dice. ojalá no ocuparlo Este acá, pañuelo sino que debe ocuparlo ser acá. usado para Doctor, la cueca. Oiga, pronto va a retomar también otro espacio dentro del programa que va a ser más tempranito para que la gente lo pueda llamar y consultar. Para interactuar. ¿Le parece o no? No, no siempre ha sido agradable. Yo recuerdo cuando partí en estas lides, digamos, partimos con un programa años atrás, ¿no? Harto años, ¿no? de atención Programa de directa a la servicio. persona. Y realmente es importante porque ¿Cuál era? las ¿En familia, dudas- no? en familia. En familia. Las Con dudas. Carolina Rebolledo. Carolina, pues, interesante. ¿Interesante ella? Sí, sí. ¿Interesante el programa, el formato? Ella y el set? programa. Ya. El formato era un formato bastante familiar y amigable. ¿Mejor que este? Yo lo disfruté mucho. No, este tiene otro formato que viene siendo también agradable. No, lo esperamos pronto por acá. ¿eh? Ya, Muchas pues, gracias. Que esté un muy agrado. bien. Que esté muy Que esté bien, como siempre. Muchas gracias. Ok, chao. Y la